Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Productores, técnicos, estudiantes que nos acompañan el día de hoy en este primer congreso virtual sobre tecnologías modernas de producción, procesamiento y valor agregado del cacao nicaragüense. Es un honor tenerlos y compartir con ustedes nuestros conocimientos. Y el día de hoy nos acompaña, ¿verdad?, el ingeniero Elbenes Vega. Él nos estará dando las palabras de bienvenida a nuestro congreso. Adelante, don Elbenes. Bueno, ¿se escucha? Ok. Muy buenos días, agradecerle a Dios por estar acá nuevamente y pues iniciar un congreso muy importante de manera virtual para nuestros productores, para incrementar la productividad, para mejorar la calidad de nuestro cacao y para ser más ambientalmente sostenible desde el punto de vista de la productividad y producción del cacao. Esta vez tendremos un congreso muy, digamos, significativo para nuestro país, para nuestro gobierno, para nuestros productores. Tendremos compañeros con mucha experiencia en lo que es producción y productividad de cacao, manejo sostenible del cultivo de cacao, procesos de valor agregado y post cosecha, que es donde nosotros tenemos que enfocar más nuestro, digamos, trabajo de innovación para mantener los estándares de calidad que estamos haciendo. Entonces, yo les hago un llamado a los compañeros técnicos, investigadores, productores, docentes que se han integrado a este congreso virtual, a que estemos atentos y preguntemos, porque la cacaocultura nicaragüense es muy reconocida en el mundo y nosotros vamos siempre a competir por la calidad de nuestro cacao. Y si incrementamos con lo que vamos a aprender de nuestras plantaciones, combinando, digamos, los mejores clones, las mejores variedades, manteniendo nuestra calidad desde la producción con procesos de valor agregado y post cosecha, nosotros vamos a llegar a tener un cacao 100% de calidad y con un mejores precios. Así es que yo les insto, por favor, a estar atentos a todas las conferencias que vamos a tener muy importantes, digamos, para incrementar productividad desde el punto de vista de innovación, de investigación. Muchísimas gracias. Espero que nuevamente que estén atentos, disfruten el conocimiento que van a compartir nuestros investigadores, ¿verdad? Productores, estemos atentos, cualquier duda, inquietud, y también ustedes saben que esto es de intercambio de conocimientos. Si ustedes tienen algo de aportar en este congreso, compañeros, también, por favor, esperamos su sugerencia, su aporte, ¿verdad? Y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Compartir, pues como mencionaba Sofía, es un tema asociado a cómo diseñar nuestras plantaciones, ¿verdad? Cómo diseñar nuestras plantaciones eh, para incrementar la productividad. El tema de los arreglos clonales, pues, es un tema que se ha abordado, digamos, por mucho tiempo digamos, en países donde la productividad, pues, ya ha alcanzado niveles muy óptimos. Y aquí en nuestro país, pues, también ya se ha estado fomentando el uso de clones, pero que estos clones, pues, tengan un arreglo tanto espacial como digamos, interclonal, que mejore la productividad en todos los sentidos. Entonces, es más o menos lo que les vamos a compartir, pues
Yo sé que nos están viendo hermanos del Rama, que el tema de cacao pues es un tema que ya está avanzando bastante en Nueva Guinea. En la zona norte también nos están acompañando ahí compañeros productores, pues que esta información les puede servir muchísimo, ¿no? Como mencionaba Sofía, pues va a ser un espacio de intercambio en donde vamos a abordar cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces, algo del contexto, así, para ver algo de forma general, un contexto que pasan prácticamente todos los rubros en el mundo. En este caso, pues el cacao, pues, tiene este contexto, pues, que son las tendencias de los mercados, tanto como el balance entre oferta y demanda, que es un tema muy importante, porque esto redunda por el precio que se va a obtener y también así las posibilidades de ir estableciendo más áreas o ir mejorando la área, pues. También esta cuestión de las tendencias de los mercados también apunta a que no todo es chocolate, pues, que es como comúnmente vemos el cacao. También hay digamos, otros mercados que destinan el cacao para el uso cosmético, para la parte medicinal, para la parte de bebidas, la parte de dulces, no necesariamente chocolate, sino dulces con bases de cacao, pues. Y pues también aquí hay que abordar el tema de los, digamos, mercados emergentes, pues. Generalmente hemos enfocado el tema del destino final del cacao hacia Europa, pues Europa y Estados Unidos. Sin embargo, otros países que representan más del 60% de la población, que se les llaman comúnmente países emergentes, pues estamos hablando de países asiáticos, la misma América, pues Suramérica, inclusive, a pesar de que nosotros en América producimos cacao, no somos grandes consumidores sí, pues. Entonces ahí tenemos países, digamos, con grandes poblaciones como Brasil y México, que poco a poco han, digamos, mejorado su consumo, ¿va? Estamos hablando que estos países emergentes representan más del 60% de la población, ¿va? Entonces, estas tendencias de los mercados actuales y los emergentes, pues, apuntan a que la productividad de los cacaotales tiene que ir mejorando, ¿va? Otra cosa importante que está asociada al tema del contexto actual del cacao es el tema de cambio climático y lo que implica. Entonces, ahí, pues, cambio climático, pues, es un tema muy controvertido. Sequías por un lado, inundaciones por otro, altas temperaturas, bajas temperaturas por otro lado, un tema súper complicado, pero sí, pues, implica que surgen nuevas plagas o las plagas ya existentes, pues, su incidencia se incrementa. En algunos lugares los cacaotales pues están sufriendo déficit de lluvia y esto afecta obviamente la producción y en los procesos de buscar alternativas pues hay que buscar clones que se vayan adaptando a condiciones de bajas precipitaciones o en aquellos lugares donde se está incursionando que son mejores precipitaciones pero se anegan los suelos o suelos de baja fertilidad. Entonces eso constantemente hace que instituciones como la nuestra, como el INTA, pues tiene que ir incursionando en generar nuevas tecnologías que se vayan adecuando a estas realidades, ¿verdad? A las realidades de las tendencias de los mercados y a las realidades que implica pues lo que es el cambio climático. Pues son dos panoramas que digamos son prioridades para toditos los rubros, no solamente para el cacao, para el café, para toditos los rubros. Son temas muy importantes y motiva pues a ir mejorando poco a poco. Estas mejoras pues obviamente tienen que ir alternadas entre lo que hacen los investigadores, los técnicos y lo que hacen los productores, ¿verdad? Son dos elementos clave para hacerle frente a estos dos desafíos, pues que es el cambio climático y la tendencia de los mercados. Pero claro, pues no solamente podemos echar el problema al cambio climático, pues en algunos casos pues nosotros pues aportamos a la problemática de las realidades de los rubros, como el mal uso del suelo, el mal uso de los pesticidas, etcétera. Pues eso acarrea pues un mal uso del suelo, pues obviamente acarrea que los suelos se erosionen, que los suelos que tenían una mediana o baja fertilidad pues queden prácticamente en nada. El mal uso de los pesticidas, un cultivo tan sensible al uso de pesticidas porque depende de muchos insectos para que se dé la polinización, pues un mal uso de pesticidas pues ocasiona que las poblaciones de insectos, en este caso de moscas polinizadoras, pues se reduzcan y eso también limita la productividad.
y son elementos muy claves pues que hay que ir abordando en conjunto, y este tipo de espacios son meramente para eso, pues. Son meramente para compartir, y yo creo que a lo largo de estos 3 días que va a haber este congreso virtual, pues se van a estar exponiendo, pues digamos, temáticas con las cuales podríamos abordar poco a poco en conjunto técnicos, productores, docentes que participan también en las videoconferencias. Pues vamos a estar compartiendo un poco de lo que hacemos, un poco de lo que hacemos tanto en el campo, lo que hacemos en los centros de desarrollo tecnológico, un poco de lo que hacemos los que trabajan para empresas, y hacerle frente a estos desafíos, pues. Entonces, al sistema de reproducción de plantas de cacao, pues generalmente aquí estamos trabajando 2 sistemas, existen varios, ¿verdad? Reproducción por semilla, injerto, estacas y técnicas digamos, de biotecnología, que es la embriogénesis somática. Pero nosotros meramente trabajamos 2, pues ahorita. ¿Ves? Trabajamos la reproducción de plantas por semilla y también la reproducción de plantas por clones, pues. En el caso de las plantas por semilla, que es, digamos, lo más fuerte que en su momento ha habido, pues el resultado de eso, pues tenemos esto, pues plantas con baja productividad. Esto porque estas plantas procedentes de semillas, pues el resultado que se obtiene es que tenemos plantas productivas, plantas poco productivas y las que no producen prácticamente nada más. Son, digamos, 3 proporciones que hemos visualizado: las que producen bastante, las que producen poco y las que no producen prácticamente nada. Estas proporciones generalmente se dan, digamos, siempre desfavorecidas, pues. Siempre son más las plantas que producen poco que las que producen más, pues una naturaleza de la planta que no están diseñadas para producir, sino para cumplir un ciclo de vida, etcétera. Pues a medida que nosotros hacemos procesos de mejora, identificamos pues las que son productivas y digamos intervenimos en la naturaleza de la planta, pues, con la mejora genética. Entonces, estas plantas, pues, producidas por semillas, tienen esa característica de que son de baja productividad. Producto de eso también hay una gran variabilidad genética, que esto proporciona granos que son muy buenos, granos malos, una gran variante pues en los sabores y aromas y las características físicas del grano. ¿Ves? Entonces, ¿cómo podemos visualizar, digamos, o identificar una planta producida por semillas? Generalmente son plantas que crecen con un tronco y al año o a los 14 meses forman una horqueta, le llamamos nosotros verticilo, que es algo más o menos como una forma de un abanico así, ¿ves? Esto generalmente cuando son plantas que vienen de semillas de forastero y trinitario. Y en algunos casos pues se vienen algunas plantas que forman unas bifurcaciones, que echan mucho eje. Generalmente los criollos echan esa característica, plantas que no echan una horqueta, sino que bifurcan y ramifican nuevamente. Entonces, esa es una forma de cómo identificar una planta que procede por semilla. Pues. Es una característica que podemos observar ahí en esas láminas. 3 ejemplos de plantas que son producidas por semilla. Generalmente estas plantaciones producidas por semillas son muy variadas, digamos, en crecimiento. Las plantas crecen desuniforme, los frutos son variados, a pesar de que el productor a veces hace selección de 2 o 3 tipos de frutos, pues porque la naturaleza de la reproducción sexual es esa, pues que haya una fuente de variación por la segregación, pues comienza a segregar ahí y de repente se comienzan a salir características de padres, abuelos y etcétera, pues. Es algo que le llamamos así, pues, segregación. Entonces, ahí un ejemplo de una plantación joven producida por semilla, pues un tronco único y después forma una horqueta en forma de abanico. Y esa es una característica pues, típica de él. Esas plantas generalmente van a tener un crecimiento muy, digamos, disparado. Generalmente se siembran a distancias de 3x4 o 4x4 generalmente. Entonces, generalmente se utilizan para plantaciones con bajas densidades de población, ¿va? Que es lo que normalmente encontramos en las plantaciones establecidas en el país, digamos, cuando se retomó nuevamente el cacao en los años 80 y se continúa haciendo así, pues. Pero ahora obviamente se han trabajado otras propuestas, tanto valoradas por los productores como los técnicos que han trabajado en diferentes proyectos y programas.
Entonces ha surgido una evolución satisfactoria, creemos, en estos últimos momentos, que ha ayudado a mejorar, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, pues las plantas producidas por semilla dan como resultado plantas que producen mucho. Generalmente se ha valorado que entre el 10 y un 15% que plantas que producen, digamos, de una forma satisfactoria. Árboles que producen poco, estamos hablando más de la mitad de los árboles producen muy poco, apenas producen, y otro 25 o 40% que prácticamente solo se van en rama y hoja, pues eso lo podemos observar en cualquier plantación del país. Es común observar ese tipo de panorama. Es lo que normalmente observamos, ¿eh? Sin embargo, pues surgen eh, otras digamos, propuestas a niveles de productores y de proyectos, de que a nivel de esas mismas plantaciones puede ir mejorando la productividad, pues, que de ese 10 o 15% de árboles, sacar material clonal para ponerlo en los árboles que no producen. Pues ese va a ser un tema que se va a abordar posteriormente, y ahí haremos énfasis a eso. Bueno, estos árboles, eso es normal, pues árboles producidos por semilla producen muy poco. Es, digamos, el tema principal, la baja productividad. En el caso del sistema de siembra por injerto, pues, digamos, estas plantas, pues obviamente se produce un patrón y vienen producto de selecciones. De esos de 10 a 15% se seleccionan esos árboles, y esos son millemeros, ¿verdad? Entonces, a través de procesos que tuvieron programas de mejora genética en otros países, aquí en Nicaragua también, pues se seleccionan clones, digamos, clones, se establecen jardines clonales, que es de donde yo voy a sacar después el material para hacer mi injerto, ¿verdad? ¿Qué características tienen estas plantas clonadas o producidas por injertos? Pues tienen una característica que crecen diferentes, crecen laterales, entonces hay que recurrir al manejo con poda. Tienen una mejor productividad porque fueron seleccionadas por productividad, ¿verdad? Tienen una característica de aroma y sabor porque fueron seleccionadas bajo ese criterio, características de buen aroma y sabor, ¿verdad? Sin embargo, pues hay otros clones que se seleccionan con fines de conservación, con fines de estudio futuro, con fines de respuesta a enfermedades, etcétera. Entonces, esos clones se mantienen en bancos de germoplasma, y el INTA cuenta con un banco de germoplasma que está compuesto con 157 clones internacionales que se han traído de todo el mundo, 10 clones nacionales, entre ellos uno pues que digamos es el estandarte, que es Pacayita, y ahí pues esa es la colección de cacao que tiene el país, con el cual hace frente, digamos, a todos estos desafíos que estamos planteando, ¿verdad? Estos clones generalmente se utilizan en dos sistemas también de siembra, que son los sistemas intensivos, digamos, para aquellas grandes empresas que establecen plantaciones a pleno sol, con sistemas de riego, un plan de nutrición avanzado, distancias de siembra de 2 hasta de 2x2, de 2x2.5, y los sistemas tradicionales, ¿verdad? Los sistemas tradicionales, pues obviamente ya con mejora, digamos, siembras de 3x3, siembras de 3x2.5, entonces ya son, digamos, sistemas de siembra donde ya podemos hacer uso de clones, porque son plantas un poco más pequeñas y son fáciles de manejar, pues, con poda. Son fáciles de manejar con poda porque no están definidos como las plantas por semillas, que ya tienen una altura donde forman horquetas. Esto yo la domo a mi medida, pues. Yo quiero mantener plantas de 2,5 metros de altura, plantas con 2 ejes, con 3, con 4. Eso ya lo decide, digamos, el plan de manejo que vamos a implementar en estas plantaciones. Estos son algunos clones que recomendamos como institución, pues como INTA. Tenemos el INTA Pacayita, el ET95, que es un clon ecuatoriano muy buenísimo. El ICS95, pues un material excelentísimo que ha sido muy estable en todo el mundo. TSH 565, el IMC67, el UF221. Son clones que, digamos, han pasado procesos de estudio desde 1991, y los cuales se han seleccionado, pues, como los materiales promisorios que recomendamos como INTA. Así también otros clones, ¿verdad?, que han evaluado y validado, digamos, proyectos. Aquí en Nicaragua, pues, tenemos materiales que CATI ha aprobado, como CATI R1, CATI R6, CATI R4, CC137, entre otros. Pues, tenemos opciones
Estos clones, pues como les mencionaba, se pueden encontrar en centros de desarrollo tecnológico como el que tiene el INTA, en el CDT Augusto C. Sandino en el Rama, pero también en bancos de germoplasma, jardines clonales que han establecido cooperativas a través de proyectos, en Guaslala, en Rancho Grande, en Ciuna, con el proyecto de Procacao se establecieron jardines clonales en Ciuna, en Rosita, en Bonanza. ¿Ves? Entonces, esto, digamos, con el proyecto de Nicadacta también se establecieron jardines clonales. Entonces, hay, digamos, un recurso con el cual podemos hacerle frente a los desafíos que voy a redundar constantemente con esos desafíos. Entonces, estos arreglos clonales, pues hay que estar claro de una cosa, pues la calidad de los cacaos del cacao que importamos nosotros es gracias a una mezcla, pues. Así que prácticamente nosotros el cacao que mandamos a Europa y que ellos han valorado como uno de los mejores cacaos del mundo es porque tienen distintivos, tienen aromas y sabores cada vez nuevos, distintos a los que vienen procedentes de otros lugares. ¿Por qué? Porque son mezclas. Si nosotros miramos las plantaciones en Guaslala, en Rancho Grande, en Río San Juan, etcétera, las primeras plantaciones, que es donde se ha sacado ese cacao para mandarse, son mezclas. Son mezclas. Y por eso los arreglos clonales pues tienen una definición de que podemos trabajar arreglos monoclonales. O sea, monoclonales es que solo hay un solo clon. Pero lo que nosotros recomendamos como institución es que al menos vayan 3 o más. ¿Ves? ¿Para qué? Para crear esa variante también de aromas y sabores, porque las tendencias de los mercados apuntan a cosas nuevas, pues. Entonces ahí hay que ser bien, digamos, apuntando a esa particularidad, pues. Entonces tener entre 3 y 5 clones es lo que está proponiendo, que al menos dos sean autocompatibles. Al menos 2 sean autocompatibles. Ahí tengo un ejemplo de un arreglo que involucra al material INTA Pacayita, el ICS-95, el UF-221, el ET-95, IM-67 y Pacayita. Ese arreglo, cuando se establecen plantaciones grandes, pues después se va repitiendo constantemente, ¿verdad? Entonces, con un arreglo sencillo como este, que está todavía bajo un sistema agroforestal, pues podemos tener rendimientos superiores a los 12 quintales. Ya cuando la plantación está estable, ¿verdad? Una plantación ya estable, estamos hablando del año 6, 7 o 8, generalmente. Ya una plantación estable pues ya alcanza ese rendimiento, ¿verdad? Ya de 12 quintales, estamos hablando de una plantación con un sistema agroforestal, con un manejo moderado, o sea, no un manejo tecnificado al 100%, sino un manejo, digamos, muy tradicional, pues podemos obtener un rendimiento así. Obviamente pues ahí se tienen que implementar prácticas de manejo sostenible, tanto del suelo como del recurso forestal ahí, para que sea una plantación sostenible, ¿eh? Entonces, lo del tema de la compatibilidad, que era el tema que estamos hablando, de que la plantación debe tener entre mínimo dos plantas autocompatibles. ¿A qué nos referimos con el tema de plantas autocompatibles? Pues nos referimos a una capacidad que tiene la misma flor, porque la flor de cacao tiene los dos sexos, ¿ves? Pero esos dos sexos no siempre tienen la posibilidad de relacionarse para tener un fruto. Entonces, esa capacidad que tiene ese, digamos, sexo masculino con ese sexo femenino de procrear a un fruto es lo que le llamamos compatibilidad, que sean compatibles. Y no siempre ocurre así. A veces la compatibilidad no se da entre la misma flor, requiere de otra flor, o incluso requiere de la flor de otro clon o otra variedad para que sea efectiva. Y a veces no nos damos cuenta de eso, y cuando sembramos plantaciones no hay fruto, miramos floración y no hay fruto. Y es precisamente por eso, porque no hicimos un arreglo clonal basado en resultados de compatibilidades, de pruebas. Y obviamente estamos claros que los productores no tienen, digamos, la posibilidad de hacer estos estudios tan detallados, porque requiere de tiempo, requiere de mucho registro, y para eso pues instituciones como el INTA, ¿ves?, son los que se encargan de elaborar, digamos, toda esa tecnología para garantizar a los productores esto, ¿verdad? Estos, digamos, procesos de investigación en cultivos como cacao son bastante tardadas. De hecho, la tecnología que ha generado la institución en temas de cacao pues han surgido en los últimos momentos, porque requiere de mucho tiempo, pues se recopila información desde los compañeros que estuvieron en el 91, 92,
Y así va sucesivamente hasta que por fin se presenta un resultado de investigación, ¿verdad? Entonces, ya se tienen estudiado estos clones que se están proponiendo porque ya se han hecho sus pruebas de compatibilidad e intercompatibilidad, y en base a eso es que se han definido todos esos arreglos especiales, ¿ah? Entonces, por ejemplo, ahí se mencionan dos materiales, el pacayita y el IMC67, están siempre entre medio de tres porque ellos también donan polen. ¿Por qué uno está solito en medio de la calle? Porque él se puede autopolinizar, pero también puede recibir polen de los dos vecinos. ¿Ves? Entonces, esos arreglos, a veces confusos, inclusive para los técnicos, definir la siembra, nosotros lo hemos valorado con definirlos por colores. Entonces, si yo tengo en mi arreglo 3 clones, entonces utilizo 3 colores y siembro de acuerdo a los colores. ¿Ves? Es una forma, digamos, para no confundirse en la siembra, digamos, que ha sido muy práctica. Ahorita, en un proyecto de cacao que está ejecutando el gobierno regional en la costa Caribe Sur, está haciendo siembras de cacaos clonales con arreglos de este tipo, con arreglos clonales muy definidos. Y se está haciendo con cintas de color en vez de ponerle nombre. Obviamente cada color tiene nombre y ese se le entrega al productor para que él sepa que el color amarillo es tal clon, el color tal es tal clon. ¿Ves? Y ahí se están estableciendo, pues son 300 manzanas de cacao bajo este sistema. No ha sido, digamos, tan fácil, pero es un proceso que se está llevando poco a poco y va en marcha, va en marcha. Este es un arreglo más sencillo, este ya solo utiliza prácticamente 3 clones: pacayita, ICS95, pacayita, UF221, pacayita. ¿Ves? Este es un arreglo que garantiza rendimiento hasta de 18 a 20 quintales y granos de calidad. El ICS95 y el UF221 son materiales con, digamos, granos bastante grandes, granos que pesan encima de los 1.4 gramos cada grano ya seco y sin testa. Y el pacayita, pues, un poquito más pequeño el grano, pero le proporciona aroma. Entonces es un arreglo, y en aspecto de rendimiento son 3 clones, pues, que en su rendimiento potencial anda encima de los 1.3 toneladas por hectárea. Son, digamos, variedades muy productivas, a las cuales se le puede sacar, digamos, un provecho muy, muy bueno a la hora de hacer un arreglo muy definido. Entonces también, como le mencionaba, también existen arreglos con un tipo de clon, un solo clon, ¿verdad? Aquí cuando tenemos arreglos con un solo clon, que digamos algunos productores van a decir, no, me quiero ir con una sola variedad porque estas cuestiones de los clones, cuando tengo que cosechar, este es más dulce que el otro y tengo que cosechar por aparte, fermentar por aparte, o de repente una decisión que hace la cooperativa porque es la copia a los productores. Entonces de repente dicen, no, vamos con un clon. Entonces igual, pues existen arreglos monoclonales, pero estos arreglos monoclonales son arreglos espaciales, son arreglos de distancias de siembra, ¿verdad? Generalmente se están trabajando arreglos muy densos, de 2 por 2 metros, de 2.5 por 2.5, 2.5 por 3 a 3 bolillos. Digamos, esto dan densidades de población encima de los 1.200 plantas por manzana. Son densidades muy grandes, pues, son grandes. Estos generalmente se aplican a lugares, digamos, que tienen una fertilidad muy buena, que se quiera mantener, digamos, una cobertura, porque al tener esa distancia de siembra hay una cobertura grande sobre el suelo, y entonces eso reduce también, pues, favorece a tener más humedad, digamos. Son distancias de siembra que se pueden aplicar en el Pacífico de Nicaragua, allá por el lado de Rivas, en Cárdenas, Colón, Metepe. Y también esto le hace frente a los fuertes vientos, ¿verdad? Obviamente, pues, en esa zona, pues, hay otros arreglos que se tienen que considerar, como el uso de cortinas, pues, para hacerle frente a los fuertes vientos, pues, que eso afecta a uno el crecimiento de la planta, y cuando está en producción, pues, obviamente va a afectar también hasta la floración. Entonces, son, digamos, elementos que se tienen que abordar, pues, a la hora de definir una siembra, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba de las mosquitas, no tanto en el concepto del manejo de los pesticidas, sino que estas mosquitas, que son las que garantizan la formación de los frutos, ¿verdad? Generalmente viven de una flor a otra, pero hay situaciones de que ellas se mueven de una planta a la otra.
¿Ves? Entonces, ¿qué tiene que garantizar esto? Que en mi población, en mi plantación, yo tenga plantas que tengan la capacidad de poderse autopolinizar. Porque esta mosquita se va a llenar las patitas de polen y después va a llenar a otra flor dentro de la misma planta, inclusive dentro del mismo cojín, va a llenar de polen el estigma. O de repente decide y dice, me voy, y se va a otra planta vecina. Pero si la planta que tiene vecina no es receptiva, o sea, no es compatible con la otra, entonces no va a haber fruto, ¿va? No va a haber fruto. Entonces, por eso es lo importante es que estos arreglos clonales estén muy definidos, ¿va? ¿Quién tiene que ir a la par de qué, de cuál? Y a la hora que tengamos mucho surco de uno, saber que es un clon que es autocompatible, pues. Bien, entonces, otra cosa importante son el tema de los sistemas agroforestales. Esto es claro, es importante. Aunque los rendimientos cuando establecemos sistemas agroforestales son más bajos que los monocultivos, eso es una realidad, pues no hay que decir lo contrario. Como sistemas como monocultivos, pues obviamente tienen rendimientos mucho más altos que como sistemas agroforestales. Pero los sistemas monocultivos apuntan solamente a la producción de cacao en sí. Los sistemas agroforestales son modelos de siembra que se utilizan para familias productoras pequeñas y medianas, que puedan garantizar no solamente cacao, sino que otras fuentes de alimento, de energía, dentro de ese sistema. Entonces, tenemos menos rendimiento de grano, pero tenemos frutas, tenemos madera, tenemos leña, tenemos fuentes de biomasa para ayudar a que el suelo vaya mejorando sus características, como plantas leguminosas que van aportando ahí en su, digamos, desecho el nitrógeno. Entonces, ese es el beneficio de los sistemas agroforestales y de hecho hay arreglos, ¿verdad? Hay arreglos que se pueden definir en base a digamos, a las zonas, qué frutas por zona, qué árboles por zona. Obviamente tienen que ser especies que se adapten a cada una de esas condiciones, ¿verdad? Y que aporten al sistema, ¿verdad? Este es un aporte conjunto porque cada uno de estas especies es un componente que alimenta que el sistema sea funcional y efectivo, ¿verdad? Entonces tenemos cacao, tenemos frutas, pueden ser cítricos, pueden ser mango, pueden ser mamonichinos, pueden ser mangostines, tenemos árboles que me van a garantizar madera para la finca o simplemente madera para aportar al ecosistema, ¿eh? Aportar al medio ambiente. Entonces, esto, digamos, de cierta manera, pues también es una barrera que mitiga la entrada de enfermedades, mitiga también el problema de plagas. De repente viene una ardilla y dice, ya no voy a seguir comiendo cacao, me voy a desviar a otra cosa. Y cosas así, pues más o menos son arreglos que tienen un beneficio para el medio ambiente, un beneficio para el mejoramiento de la productividad, pues. Entonces, eso era más o menos lo que les tenía que compartir en esta presentación, el tema de los arreglos. Pero ahorita en el espacio de preguntas creo que podríamos ampliar un poco más a detalle las inquietudes. No me queda más pues que agradecerle su atención.